Gracias. Bueno, bueno, mis queridos hermanos, habíamos estudiado la vida de Abraham, ¿verdad? Hace semanas atrás, y ahora no quiero salirme de esto, de esta familia tan hermosa que era la familia de Abraham, ¿verdad? Y todo lo que el padre de la fe, lo que Dios hizo con él, bendito. Y vamos a estudiar ahora a Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa, mis queridos hermanos. Y esto usted lo puede corroborar porque vamos a hacer primero un resumen, ya, porque esto ya lo habíamos visto, ya. Así que vamos a repasar y después vamos a entrar en materia. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 21, ¿ya? Es para que usted lo tenga a mano, mis queridos hermanos, pero como vuelvo a reiterar, es un resumen de todo lo que habíamos ya visto, ¿ya? Y sabemos que el nombre de Isaac ya tiene un significado, ¿ya? Un significado hermoso, que significa se ríe, ¿ya? Isaac fue el hijo prometido, muy esperado por sus padres, Abraham y Sara, ¿ya? Y en el momento cumbre de su vida fue cuando confió en Dios y su padre, cuando éste se dispuso a ofrecerlo en sacrificio a Dios. En Génesis 22, del 1 al 13. ¿Ya? Y como les acabo de mencionar, vamos a recordar, en este momento solo vamos a recordar para poder entrar en materia. Y mi querido hermano, sabemos que en Génesis del capítulo 12, del 1 al 9, nos presenta, mis queridos hermanos, a los últimos patriarcas, ¿ya? Y el pueblo de Israel y en toda la línea davídica, ¿ya? Davídica, se le dice así porque viene de David, ¿ya? E incluyendo al Mesías, ¿ya? Y del Dios misericordioso que obra en las vidas de los hijos de su pueblo para contrarrestar los efectos de la maldición. Mis queridos hermanos, Dios habla a Abraham y es explícito en darle algunas pautas, ¿verdad? Sabemos que lo primero que le dijo a Abraham era que se saliera de su tierra y de su parentela y la casa de su padre, a la tierra que Dios le mostraría. Y le dijo también que haría de él una gran nación. Le dijo, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas todas las familias de la tierra. Mis queridos hermanos, tal vez para cualquier mortal es algo eh, abrupto, algo que no se esperaba, algo que jamás habría pensado que le dijera esas palabras, ¿verdad? Si a usted viniera alguien y le dijera que deje su parentela, que deje a toda su familia, que se vaya a un lugar al cual no conoce, tal vez usted no lo haría, porque eso significa enfrentarse a un mundo nuevo, a un mundo diferente, extraño, eh, con costumbres diferentes, tal vez. No lo sabemos, ¿verdad? No lo haríamos, o tal vez sí lo haríamos por necesidad, por, por las cosas que suceden, ¿ya? Por las que han ido transcurriendo a través del tiempo. El llamado de Dios, el irse de su parentela, mis queridos hermanos, constituyó una prueba de fe para Abraham, quien era el llamado a abandonarlo todo lo que él amaba, su tierra, por una tierra que no conocía, ¿verdad? Y desde el principio de la historia de la redención, mis queridos hermanos, la obra de Dios en la vida de Abraham alcanzaría, mis queridos hermanos, una dimensión totalmente diferente, ¿ya? Y es más, se le dijo que serían benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis del capítulo 15, en el versículo 1 al 21, mis queridos hermanos, estos capítulos son importantes, ¿verdad?
en el Antiguo Testamento, porque nos habla, mis queridos hermanos, de un pacto de Abraham, ¿ya? Un pacto que fue consumado en Jesucristo, ¿ya? Y nos dice que en una visión viene la palabra de Jehová a Abraham. En una visión viene la palabra de Jehová a Abraham, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham, mi querido hermano, usa la palabra sin hijo, ¿ya? ¿Por qué usa esa palabra? Ya, mi querido hermano, es una frase que a menudo se refiere, mi querido hermano, a la esterilidad como un castigo, como un castigo de Dios. Y no entiende, él no se imagina con la promesa que Dios le tiene, esa promesa del pacto. Y eso es lo que a él le aflige, ¿ya? Y en el Génesis 15, versículo 4, dice, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará porque cuando él le dijo que solamente tenía, mi querido hermano, un siervo, ¿ya? Y en ese tiempo, si el amo no tenía hijo, todo lo heredaba ese sirviente, ¿ya? Tal vez por antigüedad, porque le tenía afecto, no sé. Por eso se le daba esa herencia a ese siervo, porque había sido fiel a él, ¿ya? Y como no tenía hijo, todo pasaría a él. Pero Dios le dice que no lo va a heredar ese siervo, sino que él va a tener un hijo, le dijo, porque era una promesa para él, ¿ya? Y por eso es que le explico esto. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora, le dijo, los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Jehová, mi querido hermano, y le fue contado, dice, por justicia. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? Esta es una palabra que nos lleva a meditar, mi querido hermano, nos lleva a preguntarnos a nosotros cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios, porque Dios es el que conoce nuestro corazón, Él sabe lo que está hablando nuestra boca, pero más Él conoce el corazón y aún dice que sabe lo que vamos a decir. Imagínense cuán grande es Dios, mi querido hermano. Abraham siempre permanecía en silencio en cada situación y su forma para aceptar la palabra de Dios es creyó. Esto es, mi querido hermano, un reconocimiento formal y le fue, vuelvo a reiterar, contado por justicia, mi amado. Y Pablo, es tanto que Pablo lo cita, mi querido hermano, en Romanos 4:3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ve? Y en Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuevamente lo vuelve a mencionar aquí Pablo en su carta y nos muestra que debemos confiar en su palabra. Nosotros, como hijos de Abraham, debemos confiar en la palabra ¿de qué? De Abraham. Él es el padre de la fe, mi querido hermano. ¿Ya? Tanto le amaba a Dios, tanto, mi querido hermano, que le reveló en sueños que su descendencia, mi querido hermano, moraría en tierra extraña, ajena, y que sería esclava por 400 años. Todo eso le entregó Dios a Abraham, le
le fue, como padre, le fue dando a conocer todo lo que tenía para él, lo que sucedería con su pueblo. Y que además de eso saldrían, mis queridos hermanos, victoriosos y con riquezas, que regresarían a su tierra en paz y que sería sepultado en buena vejez. Mis queridos hermanos, ¿usted se ha puesto a meditar en qué forma estamos viviendo? ¿Qué pasará ese día? ¿Cómo desea usted morir? Pues bien, mi querido hermano, yo deseo, le he pedido a Dios que yo anhelo morir trabajando en su viña, que no me pille ociosa, que no me pille hablando otras cosas que no sea de su palabra. Qué maravilloso sería, ¿verdad? En Génesis capítulo 17, Abraham ya tenía, mis queridos hermanos, 99 años, cuando nuevamente Jehová le vuelve a recordar su pacto, diciéndole en versículo 2 de Génesis 17, y pondré mi pacto entre mí y ti, así dice mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Ya? Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Habíamos mencionado antes, ¿verdad?, qué es lo que significaba postrarse, mis queridos hermanos. Postrarse significa arrodillarse, pero esta forma de arrodillarse, mis queridos hermanos, era una forma en que hasta su cabeza estaba tocando el suelo, mis queridos hermanos. Y eso era una señal de humildad, de sumisión, de entrega. De esa forma se postró Abraham ante Jehová. ¿Y qué dice? Que fue cambiado su nombre de Abraham a Abraham, ¿ya? Con H. ¿Ya? Este cambio de nombre, mis queridos hermanos, corresponde a un cambio de carácter, un llamado especial de Dios. El nombre de Abraham es cambiado al de Padre eminente, al de Padre de multitudes. Aún él no había recibido, mis queridos hermanos, el hijo prometido por medio de Sara, quien ya tenía casi 90 años. Un pacto perpetuo. En el versículo 8 de Génesis 17, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que morarás y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, perpetua, y seré el Dios de ellos, perpetua, por siempre. Nunca se la iba a quitar. Eso significa perpetua, mi querido hermano. Y este pacto, el pacto de alianza, mi querido hermano, es un acuerdo, un compromiso, una palabra, la palabra de mayor importancia, ¿ya? Teológica, mi querido hermano, que está escrita 250 veces en el Antiguo Testamento, ¿ya? Un compromiso es un compromiso irrevocable, ¿ya? De Dios, y consiste en que el Señor será Dios de Abraham y su descendencia para siempre, mi querido hermano. Mis hermanos, les vuelvo a recordar que esto es un resumen acerca de los padres de ¿quién? De Isaac. Eso es lo que vivieron los padres de Isaac, ¿ya? Para entender su significado y su trascendencia, mi querido hermano. Lo que significa para nosotros Abraham y qué significa su hijo Isaac, mi querido hermano. Y vemos que ya pronto, mi querido hermano, estaremos hablando de este hijo de la promesa, ¿ya? Se le apareció Jehová en el encinar de Manre, dice, estando él sentado a la puerta de su tienda
en el calor del día y vio 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, mis queridos hermanos. Eso está en el Génesis 18, versículo 1. ¿Ya? Entonces él muestra una hospitalidad para su visitante, mi querido hermano. Esta es una costumbre beduina, mi querido hermano, de antigua, tanto antigua como moderna. Que quiere decir que hasta el día de hoy se sigue usando esta costumbre, mis queridos hermanos. Estos 3 varones eran 2 ángeles y el tercero, ¿quién era? Jehová. Sí, mi querido hermano, era Jehová. Y esto lo podemos corroborar en Hebreos 13, versículo 2, dice, esto de la hospitalidad, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en Génesis 18:6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Ya? Lo vamos a leer, mi querido hermano. Lo vamos a leer textual. Y dice, y ellos le preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara y Abraham eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y ella rió entre sí, diciendo, después que envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Aquí en Génesis 18, para aquí, si me están siguiendo, mi querido hermano, 18, del versículo 13 al 15, 13 al 15, está escrito lo que yo le acabo de mencionar. Dice, del 13 al 15 está lo que les leí, lo que comenté, perdón. Dice el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Mi querido hermano, vemos aquí nuevamente lo que les acababa de decir. El Señor nos conoce. El Señor conoce el corazón de nosotros. Él pudo ver el corazón de Sara, mi querido. La reacción de Dios para con Sara, mi querido hermano, indica que Sara se mantenía incrédula y no meramente asombrada. Lo que Dios estaba viendo, lo que había en el corazón de esta mujer. No fue una risa de incredulidad, o sea, de asombro, sino que estaba incrédula, o sea, no creía. ¿Ya? ¿Y cómo usted, mis queridos hermanos, cómo podemos alcanzar las promesas de Dios? ¿Cómo usted puede creer? O sea, puede entender lo que es alcanzar la promesa de Dios. Alcanzar la promesa de Dios, mi querido hermano, es confiando plenamente, no dudando, mi querido. Y vemos, mis queridos hermanos, que al avanzar rápidamente en la historia, vemos
como la madre de Isaac, mis queridos hermanos, lidió con su esterilidad. Fue el medio que usó Dios para cumplir sus propósitos. No sabemos lo que estemos viviendo. Solo Dios sabe lo que usted, mi amada hermana, está viviendo. Solo Dios conoce su dolor. Solo Dios tiene el futuro de su vida en sus manos. Porque lo que usted esté viviendo son propósitos de Dios. ¿Para qué? Para alcanzarla. Propósito. Porque Dios tiene un plan perfecto para su vida. Así como lo tenía para Abraham y Sara, también lo tiene para usted, para mí, para todos nosotros, mi hermano querido. Sara, esa mujer, era la compañera, la esposa de Abraham, seguidora de Dios. Ella tendría que recordar y tratar de alcanzar esa promesa que le afectaría mucho. Una promesa que Dios le haría a Abraham: haré de ti una gran nación. 25 años, imagínense, durante 25 años, Sara tuvo que aferrarse a la promesa hasta que finalmente vio esa promesa cumplida, esa promesa en que ese hijo nació. En Génesis 21, mis queridos hermanos, Génesis 21, dice, perdón, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Los planes de Dios son perfectos, perfectos, mi querido hermano. No son como nosotros pensamos, no son como nosotros lo planeamos, sino como Dios anhela que sean, mis queridos hermanos. Tal vez usted esté esperando por una promesa, tal vez por algo que quiere obtener. Usted no sabe, usted quisiera tenerlo inmediatamente, pero no, si no lo recibe es porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, porque Dios conoce los tiempos y conoce en qué momento recibirá esa promesa, esa bendición. Mis queridos hermanos, en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era fiel? Jehová, mi querido hermano. Y nació este niño. Y su nombre fue Isaac, que significa risa. Así llamado, porque Dios me ha hecho reír. Esta era una risa alegre, pero la primera risa fue la de Abraham, así como la de Sara. Fueron reacciones de incredulidad ante el milagro del nacimiento de Isaac, que ellos consideraban imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios que no pueda a usted, mis queridos hermanos, recibirlo? No. Usted haga lo posible, que Dios hará lo imposible. Usted solo dedíquese a amar, a hacer la voluntad de Dios, a seguir su mandamiento y va a ver cómo va a obrar Dios a su favor, mi hermano querido. Y aunque no lo hiciera, Dios conoce los tiempos y Dios sabe lo que usted requiere. Mis queridos hermanos, 100 años ya tenía su padre Abraham.
dice la palabra. En el versículo 6, su madre, Sara, dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyera se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado a un hijo en la vejez. Mis hermanos, ¿cómo no vamos a creer en Dios? ¿Cómo no vamos a creer en su divinidad, en su omnipotencia, en su omnisciencia? Mis queridos hermanos, Él nos está invitando a que aprendamos de su palabra, mi hermano querido. A través de las escrituras hemos visto cuántas mujeres y hombres de fe, mis queridos hermanos, han obtenido esa promesa. Y que nos lleva a una pregunta nuevamente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Es la manera de de que tú respondas a esta pregunta. Nos indica el nivel de fe que tengamos. Aunque aunque esta mujer no demostró mucha fe, había una promesa que Dios le había hecho. ¿A quién? A Abraham, querido hermano. Su madre, mis queridos hermanos, tuvo que esperar durante 25 años, que tal vez ya se sentía una mujer marchita, cansada, 90 años, y estaba lista para rendirse, estaba lista para no seguir soñando con ese hijo. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita lealtad y fidelidad, porque Dios es fiel, mi querido hermano, le hizo el milagro. El milagro, mi querido hermano. Por ello, Sara se rió, pensó en lo absurdo e imposible de dar a luz. Una risa tal vez plagada de dudas. Pero, ¿sabe? Después esa risa se transformó en felicidad. Luego vino la pregunta que Dios te hace también a ti en este momento. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No sé. Hay cosas que nos suceden a nosotros como a las mujeres, ¿verdad? Cuando la mujer es la primera en dar el paso de fe, cuando es la primera que camina en una casa, cuando nadie le acompaña, ¿verdad? No, no hay nada imposible para Dios, porque Dios conoce tu corazón y cuando usted, mi amada, o usted, mi amado, le está sirviendo al Señor en una entrega genuina, en una entrega donde no solo se ha dejado guiar, sino que usted ha entregado su corazón, porque Dios anda buscando adoradores de verdad, que le adoren en espíritu y verdad. ¿Ya? No, no hay nada que Dios no pueda cumplir. No hay nada, absolutamente nada, mi querido hermano, que haya prometido o que Él se vaya a retractar. Mi querido hermano, Él va mucho más allá de sus recursos, de su capacidad, de su amor. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque para Dios no hay nada imposible, mi querido hermano. Abraham cumplió a cabalidad con cada pacto que Dios le solicitó. Y él, mi querido hermano, circuncidó a su hijo a los 8 días, como Dios se lo mandó, como señal de ¿qué? De pacto. La circuncisión era algo frecuente en el Medio Oriente, pero Dios lo escogió como señal para identificar a su pueblo. Una señal, mi querido hermano, un pacto divino con Abraham. Debido
mi querido hermano, literalmente afecta a aquella parte del hombre que hace posible la procreación. Este acto, mi querido hermano, la circuncisión se requirió como señal del pacto previamente establecido con Abraham. No fue un nuevo pacto. ¿Me explico? Este pacto ya estaba previamente ya establecido. ¿Ya? Y tiene, mis queridos hermanos, a lo menos un doble significado. Primero, cortar el prepucio significaba apartarse de la dependencia de la carne. Y el segundo, la esperanza de la futura prosperidad. No debería descansar en su habilidad propia, mi querido hermano. La circuncisión era una aseveración de que la confianza descansaba en la promesa y la fidelidad de Dios más que en su propia carne. Mi querido hermano, Isaac fue pedido más tarde a su padre. ¿Para qué? Para confirmar su fe. En Génesis 22, versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, mi querido hermano. Abraham preparó todo, mis queridos hermanos, todo, pero no le dijo absolutamente a nadie lo que iba a hacer. Siguió las órdenes al pie de la letra, siguió las órdenes que Dios le había dado, mi querido hermano. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, el hijo, tu único hijo, una vida preciosa, inocente, pura, sin maldad. El profeta Zacarías hace mención en el capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mi querido hermano, esto describe lo que el Mesías representaría un día para los arrepentidos y sufridos ciudadanos de Israel, el primogénito de los que padecen. Aquí, el lugar donde Dios pidió a Abraham que se le sacrificara a su hijo Isaac, Dios sacrificó a su propio hijo en las colinas de Moriah, en Jerusalén. De singular importancia, mi querido hermano, resulta el hecho de que la frase en Juan 3:16, que nos dice, nos habla del hijo unigénito en el Nuevo Testamento. Hebreo, y significa Yashit en hebreo, y vemos cómo el hijo obediente sigue a su padre, y cuando pregunta a su padre, ¿está el fuego, la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios proveerá. Responde su nombre, Jehová Jireh, Dios proveerá. Mi querido hermano, en Génesis 22:14, Jehová proveerá una gran promesa en la que todos podemos confiar todos los días, cada instante, cada hora, cada minuto, cada segundo. Cuando te sientas triste, abrumado por algo que se te haya pedido o perdido o te han pedido,
Muchas veces es posible, mi querido hermano, que tengas que reemplazar tu sentido común, tu razonamiento, por la fe, por esa fe en Él. Solo tu fe es la que da fruto cuando confías en Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo que es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no veas nada, aunque no veas nada, mi querido hermano, debes tener la certeza de que lo que has pedido llegará, mis queridos hermanos. Nos invita a dar ese paso de ¿qué? De obediencia, de fe, para ver las abundantes bendiciones que tiene Dios para ti. Isaac era de un espíritu apacible, manso, obediente, y quedó manifestado, mi querido hermano, a temprana edad, al no resistir a su padre, su naturaleza mansa. Él no se resistió, no se opuso, sino que se dejó, mi querido hermano, tranquilamente. Obedeció la voz de su padre, confió en él. Yo creo que tampoco se negó, mi querido hermano, a que su padre buscase una esposa para él. Sí, yo creo que tampoco, después de la muerte de su madre, él no titubeó, confió en su padre, porque sabía que su padre elegiría la mejor. ¿Qué mejor que qué mejor que qué mejor que confiar, ¿verdad?, en su padre? Porque el padre conoce mejor las cualidades que debe tener una, una esposa. Qué difícil debió ser para él. ¿Cómo encontrar tal vez una esposa para su hijo, a pesar de lo que él podía tener conocimiento? ¿Ya? Ese era el dilema, tal vez para Abraham, para el patriarca Abraham. Era una esposa para su hijo, no para él, sino para su hijo. Debía continuar con el linaje de su familia y el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de su familia una gran nación. Abraham llamó al más anciano de sus siervos. ¿A quién? A Eliezer. Y le hizo, mi querido hermano, lo comprometió a una promesa. Y esta promesa consistía en colocar su mano bajo su muslo. Eso significaba, mi querido hermano, que estas palabras eran un juramento, era una forma de jurar, ¿ya? Porque se invocaba por un hombre, un juramento invocado por un hombre que piensa que ya va a morir, ¿ya? Y aunque Abraham tenía muchos años por delante, mi querido hermano, el muslo era un símbolo de intimidad y estaba asociado con la procreación. Esto usted lo puede corroborar en Génesis 24, versículo 8. Mis queridos hermanos, había una larga lista de peticiones, ¿ya? Algunos ya la conocemos, ¿verdad? ¿Qué peticiones habían en esa lista, ¿ya? Que no podía ser cananea, ¿ya? Porque las cananeas eran paganos e impíos. Porque tal vez podría alejar a Isaac y a su descendencia del verdadero Dios. Tenía que ser de la familia de Abraham para conservar ¿qué? La pureza y el linaje, ¿ya? Y una mujer que estuviese dispuesta a seguir a Eliezer a la tierra de Abraham e Isaac. Es que era un viaje largo, mi querido hermano, larguísimo, ya de 500 millas para encontrar esposa para Isaac. Este criado, mi querido hermano, añadió algo más a la lista. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que Eliezer añadió a esa lista?
Eliezer, no obstante, había oído al Dios de su amo, y él hizo una oración delante del Dios omnipotente, omnisciente y todopoderoso que tenía Abraham. Él, como extranjero en tierra extraña, solo Dios podía guiarle hacia esa mujer. Eliezer pidió solo cualidades, carácter piadoso, atributos físicos que soportase una vida inevitablemente difícil, que fuera capaz de trabajar. Eliezer, mis queridos hermanos, aquí, querido hermano, en el Génesis 24, versículo, vamos a leer, Génesis 24, versículo 13, dice, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baje su cántaro y te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrá hecho misericordia mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermosa, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa al bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Mi querido hermano, qué hermoso gesto de esta mujer, ¿verdad? Qué oración más grande hizo Eliezer para que Dios la complaciese. Los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios se van cumpliendo. Eliezer estaba con 10 camellos, mi querido hermano, sedientos, a la espera junto a un pozo de agua en una ciudad extraña. Ella, amable, atenta, compasiva, se ofreció para dar de beber a los 10 camellos, uno por uno. Imagínense cuánto tuvo que dar de beber a los camellos, cuántos viajes tuvo que hacer. Los camellos, mi querido hermano, pueden beber hasta 25 galones de agua cada uno. Esta generosa mujer y activa, Rebeca, siempre lista, dispuesta, capaz, se apuró y volvió corriendo al pozo las veces que fueron necesarias para satisfacer la necesidad de los cansados animales e inclusive muchos kilómetros adicionales ese día. Mis queridos hermanos, ¿están ustedes dispuestos a correr de esa forma en que Rebeca lo hizo las veces necesarias? ¿Para qué? Para satisfacer su propia sed, para beber de esa agua que nos da diariamente la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, es una hermosa historia que nos lleva mucho más allá a meditar. No es la simple historia de Isaac, el hijo de Abraham, sino que mucho más nos va entregando Dios en este día. Tal vez haya respuesta para ti, tal vez haya respuesta para mí, ¿verdad? Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, hermosa, virgen, hospitalaria.
Cuando ella terminó de trabajar, mi querido hermano, de darle de beber a los camellos, el siervo le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El siervo Eliezer estaba feliz y alababa a Dios. En Génesis 24, versículo 27. Allí usted puede corroborar lo que yo le estoy diciendo. Es más, se lo voy a leer. Dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo, Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa del hermano, de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Guiándome Jehová en el camino se interpreta como la explicación, mi querido hermano, de un siervo. Ya el Señor me guió en una gozosa adoración. El siervo entregó las joyas de plata, versículo 53. El siervo entregó las joyas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su madre y hermano. Esa era la dote que llevaba de parte de Abraham para la futura esposa de Isaac. Rebeca dio una respuesta de fe. Cuando ella se marchó en su viaje para cumplir la voluntad de Dios, su amada familia la despide con bendiciones para su futura vida. Génesis 24, versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Mi querido hermano, qué palabras tan proféticas, ¿verdad? Porque el versículo 61 dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, al criado. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Mis queridos hermanos, una gran profecía le dijo su familia cuando ella se retiró y siguió a este criado Eliezer. Ya ocurrió tal cual como lo dijeron. Rebeca se convirtió se convertiría en la madre de millares de personas. Rebeca comenzó su viaje de fe y de ahí en adelante ella enfrentó una prueba tras otra. Y esto lo dejamos hasta aquí para la próxima semana continuar con el final. Que Dios les bendiga.